Estamos presenciando el debut de una nueva clase política. Buena parte de los constituyentes somos caras nuevas. En realidad con 48 años en la cara y evidentes fatigas materiales del cuerpo, no sé si me atrevo a decir que soy nueva, pero en fin, se entiende. Estamos empezando a dar señales de cuál será nuestra conducta. ¿Y qué hemos visto hasta ahora de estas caras nuevas? En su primer debate televisivo, por ejemplo, Daniel Stingo hizo un verdadero despliegue de prepotencia y con evidente torpeza perdió la posibilidad de usar esa victoria para mostrarse amable con los perdedores. Una prepotencia absurda además, porque el mismo Stingo, que fue primera mayoría nacional, no alcanzó a sacar el 25% de los votos de su propio distrito, o sea, no llega a un cuarto de los votos. De hecho, entre los 155 constituyentes que fuimos electos, solo el 21% tuvo una votación superior a la del 10%. Y no estoy quitándole mérito, sino simplemente llamándolo al orden, a él, a los demás. Bajen los cambios, por favor, y atinen que cuando hablamos de ganadores o de mayoría, no estamos hablando acá de gente que haya sacado más del 50% de las preferencias. ¿Para qué decir si consideramos la abstención? La pregunta de fondo que surge con estas actitudes es cómo va a tratar este nuevo grupo de políticos a las minorías. Y voy a ser más precisa. ¿Qué tanta preocupación va a tener esta élite que debuta por la minoría más pasada a llevar de nuestro país? Que es el chileno que no está organizado. Ese que no es militante de partido, que no tiene cargo político, que no forma parte de un colectivo, que no está en un sindicato, no es funcionario público, ni miembro de un grupo económico. ¿O no son los derechos de ese chileno los que se pasan a llevar permanentemente? ¿Cómo se siente ese chileno hoy frente a la clase política, frente al gobierno? Evidentemente, completamente desamparado, obligado a encerrarse porque alguien le dice que su trabajo no es esencial, a pagar impuestos aunque su negocio esté cerrado por razones ajenas a su voluntad, por imposición del Estado, a vacunarse porque solo así conquista un cierto grado de libertad. Ese chileno se siente y es rehén de funcionarios públicos permanentemente, que llegan tarde, que paralizan servicios, que se comportan como déspotas. Ese chileno sufre a diario arbitrariedades, no puede ir a la iglesia porque alguien decretó que entrar a una tienda de ropa era más relevante que asistir a un acto de culto. Ayn Rand decía que la minoría más pequeña del mundo es el individuo y que aquellos que niegan los derechos individuales no pueden pretender, además, ser defensores de las minorías. Esa minoría es la que está en riesgo hoy, porque nadie la ve, porque no puede hacer presión. Tenemos también a personajes como Fernando Atria señalando que el tiempo para la elaboración de la Constitución y los recursos son insuficientes. ¿Con qué derecho? Menos de un mes y ya estamos diciendo que queremos modificar normas que nos afectan directamente. Tenemos 2,5 millones de pesos en sueldo y una asignación de 1,5 millones para otro tipo de gasto. Es parte de lo acordado. Y me parece una vergüenza que alguien se atreva a aparecer sugiriendo que se hagan cambios que lo favorecen directamente. ¿O vamos a empezar con la lógica del Congreso? No, pues, tenemos plata, basta y sobra. Sabíamos cuánto era antes de postular. Y es muy poco elegante empezar a sugerir aumentos después de ser electo. Muy poco elegante, por decirlo menos. Hay además otras figuras teniendo el descaro de llamar presos políticos y exigir su liberación a delincuentes, a individuos que están presos por homicidios, por incendios, por lanzar bombas, por robo con violencia. ¿En serio esos son presos políticos para algunos constituyentes? Porque si así los llaman, ya sabemos lo que entienden por hacer política y ya sabemos cuáles van a ser sus víctimas. Obviamente la minoría no organizada, esa que se quedó en esta pasada, el 18 de octubre, sin comercio, sin metro, sin paradero, sin semáforo por meses. Esa que es daño colateral de la lucha social. Aquí está la clave del proceso que viene y la pregunta que tenemos que responder es si vamos a tener conexión con los problemas reales de los chilenos o vamos a ser testigos de un show. ¿Estaremos por las personas o por grupos de interés? En fin, vamos a ver si hay ánimo de trabajar. Por mi parte ya está claro a lo que voy, a dar lo mejor de mí para que esa minoría, que es cada chileno, esté lo más protegida posible y no le pase como hasta ahora, que tiene menos garantías, menos derechos que cualquier grupo organizado, incluido el de los delincuentes. Habrá que ver si en esto al menos podemos estar de acuerdo.
Hola, 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 hola. Bien, buenos días chicos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes ya. Son las 4 de la tarde. Este es el primer video que subo hoy día. Vamos a subir dos más. Vamos a hacer un directo también de llamados y vamos a hacer la respuesta al cripto. Ese lo voy a hacer grabado. Este lo estoy haciendo en vivo. Aquí tenemos los comentarios, la gente. Veo que hay menos de la mitad de los me gusta, así que a ponerle bueno con los me gusta, como eso que los me gusta no están. Em, Vamos con ustedes. Em, a ver. Yo lo que voy a hacer primero, como caché que estoy teniendo eco, este es un nuevo micrófono que tengo, espero que se escuche bien. A ver, cuéntenme cómo se escucha mi nuevo micrófono. Quiero saber que me cuenten cómo me escucha. Cuando vuelve la cabeza flotante, no sé. Mm. Cuéntenme cómo se escucha el nuevo micrófono. Quiero ver los comentarios cómo se escucha el nuevo micrófono. Y mientras veo los comentarios cómo se escucha el nuevo micrófono, se escucha mejor, está bacán. Sí, se escucha piola, dice Roy. Se escucha bien, dice Stone. Está bien. Valerú dice buena sea. Buena Leiva, ¿cómo estáis? Bueno, voy a ponerme los audífonos porque ya caché que tira eco. Entonces vamos a ver de nuevo el video de la Tere. Es que el de antes era el del compu. Ya, y vamos a configurar esto para que salga el sonido del audífono, headphone. A aceptar. Vamos de nuevo, vamos a ver de nuevo el video de la Tere. ¿Ya? Vamos a ver de nuevo el video de la tele Marinovich y lo vamos a ir cortando esta vez para ir dando respuesta a las cosas que va diciendo, porque aquí está, hay varias claves. Ella está perdida, claramente, pero hay varias claves que nos hacen ver para dónde va la micro y qué es lo importante y lo que hay que hacer y lo que siempre hubo que hacer. Y lo que yo vengo diciendo hace 5 años que hay que hacer. O sea, si usted me viene a decir que no se había enterado, yo le cuento que yo llevo 5 años contándole lo que hay que hacer. El qué hacer, la respuesta, la pregunta leninista que los comunistas le dicen al qué hacer, le dicen la pregunta leninista. Eso yo lo vengo hace 5 años explicando y aquí la Tere Marinovich me da la razón sin quererlo y sin darse cuenta. Vamos de nuevo a darle con cuática. Vamos. Estamos presenciando el debut de una nueva clase política. Buena parte de los constituyentes somos caras nuevas. En realidad con 48 años en la cara y evidentes fatigas materiales del cuerpo, no sé si me atrevo a decir que soy nueva, pero en fin, se entiende. Estamos empezando a dar señales de cuál será nuestra conducta. ¿Y qué hemos visto hasta ahora de estas caras nuevas? En su primer debate televisivo, por ejemplo, Daniel Stingo hizo un verdadero despliegue de prepotencia. Y lo hace porque puede. Lo hace porque puede. Porque el poder es el que concentra el grupo que está mejor organizado. El poder es aquella cualidad que tiene ese ser humano que está mejor organizado que los otros seres humanos que no están tan bien organizados. Eso desde el paleolítico. Aquí no es un tema de que no, es que ahora estamos en un estado democrático, las otras cosas son distintas. No, el ser humano es ser humano desde que existe el ser humano. Y desde que existe el ser humano, el poder temporal, el poder terrenal, el poder en esta tierra, otro es el poder de Dios, el poder terrenal en esta tierra lo tiene el grupo que se organiza mejor. Sigamos. Entonces, reitero. Entonces, como Stingo sabe que tiene un grupo detrás que está fuertemente organizado, que puede realizar acciones políticas, entonces él actúa con prepotencia. ¿Qué es lo que significa prepotencia? Significa actuar como si tuviera poder. Es que él no está actuando como si tuviera poder, él está actuando con el poder que tiene, porque tiene gente que puede hacer cosas porque está organizada. Y eso le da la posibilidad, la potencialidad de llevar a cabo actos políticos que usted, señorita Tere, no tiene porque usted ha estado constantemente llamando a que no nos organicemos. Sigamos. Y con evidente torpeza perdió la posibilidad de usar esa victoria para mostrarse amable con los perdedores. ¿Por qué tendría que mostrarse amable con los perdedores? ¿Por qué Daniel Stingo tiene que mostrarse amable con los perdedores? ¿Por qué el ganador tiene que mostrarse amable con los perdedores? ¿Qué sentido tiene mostrarse amable con los perdedores? Son los perdedores. Tú ganaste, ellos perdieron. Nada más que decir. Una prepotencia absurda, además, porque el mismo Stingo, que fue primera mayoría nacional... Ella lo encuentra absurda porque va a empezar ahora a describir toda una lógica democrática
que no es la lógica del poder. La lógica democrática es una convención en la que ella cree, pero que es una convención, no responde a la naturaleza del poder, responde a lo que los seres humanos han llegado a ciertos acuerdos, si es que algunos, y algunos no están ni ahí con participar de esos acuerdos, me incluyo. No alcanzó a sacar el 25% de los votos de su propio distrito, o sea, no llega a un cuarto de los votos. Pero su gente está organizada, no como la tuya. De hecho, entre los 155 constituyentes que fuimos electos, solo el 21% tuvo una votación superior a la del 10%. Y no estoy quitándole mérito, sino simplemente llamándolo al orden, a él, a los demás. No, si él está ordenado con su gente. Eres tú la que tiene la cagada. Porque no eres capaz de juntar a tu gente en una esquina. Y eso significa que tú tenías un problema, no él. Él tiene orden. Stingo junta a su gente en una esquina sin ningún problema, te lo firmo. Los cambios, por favor, y atinen que cuando hablamos de ganadores o de mayoría, no estamos hablando acá de gente que haya sacado más del 50% de las preferencias. ¿Para qué decir si consideramos la abstención? La pregunta de fondo que surge con estas actitudes es cómo va a tratar este nuevo grupo de políticos a las minorías. Y voy a ser más preciso. ¿Cómo se trata a las minorías? Pésimo. Pero es porque las minorías han decidido ser minorías y aquí la cosa es organizarse. Minoría no es, y aquí lo mismo en la misma tele lo va a decir, minoría no es los que son menos en número. Son los que están menos capaces de articularse y de juntarse, de reunirse y de realizar acciones. ¿Qué tanta preocupación va a tener esta élite que debuta por la minoría más pasada a llevar de nuestro país? Que es el chileno que no está organizado. Y por eso es el más pasado a llevar. Y eso no va a cambiar, porque eso es parte de la realidad, eso es parte de la naturaleza de la realidad. Las cosas son así. Eso es así siempre. Eso era así cuando éramos nómades, cuando éramos sedentarios, teocéntricos, cuando éramos monarquía y cuando éramos reinos y cuando éramos república y en la dictadura y en la no dictadura. Siempre ese que no está organizado es el más débil. Siempre. Y eso no cambia nunca. Y no va a cambiar hacia el futuro. Ese que no es militante de partido, que no tiene cargo político, que no forma parte de un colectivo, que no está en un sindicato. ¿Quién lo obligó a estar así tirado solo? ¿Quién lo obligó a estar así tirado suelto? Nadie lo obligó y yo vengo hace 5 años diciéndole organícese, 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 organícese. ¿Qué pasó? Que no se organizó y ahora sale perdiendo por hueón. No es culpa mía, no es culpa de los que están organizados, es culpa de los que no están organizados. Sí, que el mundo es mundo, la realidad es realidad, el ser humano es ser humano. ¿Ah? No es funcionario público ni miembro de un grupo económico. O no son los derechos de ese chileno los que se pasan a llevar permanentemente. Obvio, y va a seguir siendo así siempre hasta el final de la historia de la humanidad, desde el principio de la historia de la humanidad, porque así funciona el mundo. ¿Cómo se siente ese chileno hoy frente a la clase política, frente al gobierno? Evidentemente. No tiene que sentirse nada, tiene que darse cuenta que es su culpa por no organizarse. Completamente desamparado, obligado a encerrarse. Él se ha autodesamparado. Está autodesamparado porque se ha negado sistemáticamente a establecer organización social. Porque alguien le dice que su trabajo no es esencial. A pagar impuestos aunque su negocio esté cerrado por razones ajenas a su voluntad, por imposición del Estado. A vacunarse porque solo así conquista un cierto grado de libertad. Ese chileno se siente y es rehén de funcionarios públicos permanentemente, que llegan tarde, que paralizan servicios, que se comportan como déspotas. Déspotas porque están organizados. Ese chileno sufre a diario arbitrariedades, no puede ir a la iglesia porque alguien decretó que entrar a una tienda de ropa era más relevante que asistir a un acto de culto. Porque la gente que va a la iglesia no se ha organizado. No se ha organizado. Antiguamente en algunos momentos estuvieron organizados y cuando en México se trató de prohibir la religión católica, hubo una guerra civil, la insurrección de los cristeros. Pues porque estaban organizados y ahora no están organizados y mientras no estén organizados los van a seguir pasando a llevar. Entonces, bueno, la respuesta es no, nosotros tenemos que cambiar esto y empezar a ver la forma de defender a los que no se organizan. No. Eso es que no se organiza es un irresponsable.
Esa es la verdad. El que no se organiza es un irresponsable. Porque como su deber como ser humano para sobrevivir, para tener poder, para tener fuerza, para no ser pasado a llevar, para exigir sus derechos, demandar sus necesidades y alcanzar la sociedad en la que necesita y desea vivir para no morir de hambre o lo que sea, tiene por fuerza, por responsabilidad consigo mismo, con su familia, que organizarse. Tiene que organizarse. Ayn Rand decía que la minoría más pequeña del mundo es el individuo y que Entonces usted no sea individuo. No se le ocurra ser individuo. Porque se va a joder. Si es individuo, se va a joder. aquellos que niegan los derechos individuales no pueden pretender, además, ser defensores de las minorías. Esa minoría es la que está en riesgo hoy, porque nadie la ve, porque no puede hacer presión. Entonces debe dejar de ser individuo. Debe dejar de ser minoría. Tiene que pasar a ser grupo organizado. Tenemos también a personajes como Fernando Atria señalando que el tiempo para la elaboración de la Constitución y los recursos son insuficientes. ¿Con qué derecho? Menos de un mes y ya estamos diciendo que queremos modificar normas que nos afectan directamente. Chao. Tenemos 2, A ver, es verdad. Es verdad que se hizo un acuerdo que tenía unas ciertas características y que su plebiscito del apruebo y del rechazo y que la elección de los convencionales constituyentes y todo eso estaba enmarcado en las características que tenía ese acuerdo. Pero sabemos que la gente del apruebo dijo desde el principio que no iba a cumplir esos acuerdos. Y la gente del apruebo y la gente de las listas que está incumpliendo, esa gente está cumpliendo con su palabra de no cumplir el acuerdo. Por lo tanto, no hay nada que sorprenderse aquí. Esta gente nos dijo, nos pasamos por la raja la regla, nos pasamos por la raja la democracia, nos pasamos por la raja el acuerdo, nos pasamos por la raja el resto. La lista del pueblo tenía un niñito chico de 8 o 9 años diciendo, y a los del rechazo, y salía levantando el del medio. O sea, eso es incumplir los acuerdos. Eso es pasarse por la raja a la democracia. Muy bien, porque yo también me la paso por la raja a la democracia. Pero el punto es el siguiente. Es que tú no podís llegar y decir, oye, esta gente nos engañó. No, no podís llegar y sorprenderte después de que tú sabías lo que venía. Así de simple. Lo peor es que estén sorprendidos algunos hueones de la prueba que eran de centro que no cacharon qué pasaba, o de la RN, o de Bópoli. 5 millones de pesos en sueldo y una asignación de 1,5 millones para otro tipo de gasto. Es parte de lo acordado. Y me parece... Pero ya te habían dicho, antes del plebiscito del apruebo y del rechazo, que se iban a pasar por la raja lo acordado. ¿Y por qué pueden pasarse por la raja lo acordado? Porque tienen poder. ¿Y por qué tienen poder? Porque se han organizado. Una vergüenza que alguien se atreva a aparecer sugiriendo que se hagan cambios que lo favorecen directamente. ¿O vamos a empezar con la lógica del Congreso? No, pues, tenemos plata, basta y sobra. Sabíamos cuánto era antes de postular. Y es muy poco elegante empezar a sugerir aumentos después de ser electo. Y él está pidiendo a la izquierda que sea elegante. Muy poco elegante, por decirlo menos. Hay además otras figuras teniendo el descaro de llamar presos políticos y exigir su liberación a delincuentes, a individuos que están presos por homicidios, por incendios, por lanzar bombas, por robo con violencia. ¿En serio esos son presos políticos para algunos constituyentes? Porque si así los llaman, ya sabemos lo que entienden por hacer política. La única forma que ha existido en toda la humanidad de hacer política. Tere, la política siempre ha sido la administración de la violencia, la administración de la fuerza, de la violencia. Tirar una bomba molotov es un delito, sí, pero también es un acto político. Lo es. Un acto político de mis enemigos, no propio de la gente de mi bando, pero sí es un acto político. No puedo yo decir que no es un acto político. No puedo yo escindirme del hecho de que tirar una bomba molotov, una piedra, etcétera, es un acto político, porque es un acto político. Porque se hace con una intencionalidad política. Porque la política siempre ha sido administrar violencia. Porque ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado encierra gente en jaulas. ¿Y por qué lo hace? Por decisiones políticas. Porque el Estado políticamente ha decidido que hay personas que
debido a que los criterios políticos que el Estado mismo no pueden vivir con nosotros, entonces los encierra en una jaula y los mete en una cárcel. Eso es política. La política es violencia. La política es guerra. La política no es otra cosa. Dicen, la política es la continuación de la guerra por otros medios. No, 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 no. La política es guerra con los mismos medios. La política es siempre guerra. La izquierda lo entendió, la derecha nunca. Y por eso la izquierda quemó y destruyó y ganaron. Porque claro, si te tiran bombas y tú no tiras bombas de vuelta, te van a ganar. Te van a ganar. Porque es una guerra. No es una continuación de la guerra por otros medios. Es la misma guerra por los mismos medios. Tiene que ver con poder, y el poder tiene que ver con organización, y tiene que ver con violencia. Luego, usted siga teniendo a su gente desorganizada, siga condenando la violencia, venga de donde venga, y entonces nosotros, los que pensamos de esta manera, como piensa usted, bueno, no tenemos algunas diferencias, pero digamos a grandes rasgos, los que somos de derecha, ¿vamos a tener poder? Nunca. Jamás. Porque el poder se trata de eso, organizarse y ser violento. Eso es lo que hace el Estado, eso es lo que hacen los imperios, eso es lo que hacen todos los gobiernos del mundo. Son grupos organizados que son violentos. Eso es lo que hacen, eso es la política. Eso es la raíz de la política. La raíz de la política es organizarse y ser violento. El que no se organiza y no es violento no tiene poder político. Y no lo va a tener. Y ya sabemos cuáles van a ser sus víctimas. Obviamente la minoría no organizada. Esa que se quedó en esta pasada, el 18 de octubre, sin comercio, sin metro, sin paradero, sin semáforo por meses. Esa Por su propia culpa, por no estar organizado. que es daño colateral de la lucha social. Aquí está la clave del proceso que viene. Y esto es lo otro, la política es una guerra donde no hay civiles. En la guerra convencional hay una diferencia. En la guerra convencional pelea un ejército contra otro ejército. Pero la política es una guerra mucho más cruel, porque en la política no hay civiles, no hay nadie que tú puedas decir, no, pero este no está metido en el... No, están todos metidos. El que crea que no, está equivocado. El 100% de la población, desde antes de nacer, desde el momento de la concepción, ya lo quieren matar los de un bando político, y los de otro bando político lo quieren proteger. Hasta el momento que estamos a punto de morir con alguna enfermedad terminal y algunos de un sector político lo quiere matar con la eutanasia y otro sector político lo quiere defender. La guerra es siempre, y nadie es civil, nadie está ajeno, nadie está al margen de la guerra política que es siempre y que afecta a todos. No hay un solo ser humano que esté fuera de la política como una guerra, porque es una guerra. Es organización y violencia. La pregunta que tenemos que responder es si vamos a tener conexión con los problemas reales de los chilenos o vamos a ser testigos de un show. Si los chilenos que tienen los problemas reales de los chilenos se organizan, va a cambiar la cosa. Pero si los chilenos que tienen problemas reales de los chilenos, lo pongo entre comillas porque es lo que dijo ella, no se organizan, estamos cagados. Estamos cagados. Estamos cagados, perdimos. ¿Haremos por las personas o por grupos de interés? En fin, vamos a ver si hay ánimo de trabajar. Por mi parte ya está claro a lo que voy, a dar lo mejor de mí para que esa minoría, que es cada chileno, esté lo más protegida posible. Y no Sí, Tere, pero es que el problema es que no servís para nada si no entendís la naturaleza fundamental del poder. Y si no la aceptas y dices, estas son las reglas del juego. Estás tratando de jugar con unas reglas puestas por seres humanos. Yo te vengo a decir cuáles son las reglas que puso Dios, porque Dios creó este mundo y esto es parte de la naturaleza de este mundo. Entonces, cuando Dios creó este mundo, Dios lo creó con unas características. Y esas características involucran unas reglas del juego político. Y esas reglas del juego político son, el que se organiza mejor y es más violento, va a ganar siempre. Y el que no se organiza y no es violento, va a perder siempre. Esas reglas no las puso un ser humano en una constitución, no están en una ley. Esas reglas son previas, son reglas de la naturaleza del ser humano. Están en la naturaleza de la realidad. Entonces, tú sigues jugando con las reglas de los hombres, que nosotros tenemos que aprender a jugar con las reglas de Dios. le pase como hasta ahora, que tiene menos garantías, menos derechos que cualquier grupo organizado, incluido el de los delincuentes. Organícese, entonces, pues. Habrá que ver si en esto al menos podemos estar de acuerdo. Van a estar de acuerdo, pero se lo van a pasar por la raja, porque la verdad es esa, la verdad es que...
Así no es como funciona el poder. Oye, vamos a sacarme el croma. Suprimir. Croma, sí, afuera el croma. Ya. Listo. Así con la cosa, pues chicos. Así con la va. ¿Qué pasa con los me gustas? Faltan hartos me gusta. ¿O no lo habías dicho antes, Seba? No lo había dicho antes. Lo llevo diciendo 5 años. Así con la cuestión. Entonces, existen varios niveles, digamos, de comprensión de lo que es la naturaleza del poder. Tenemos que entender el nivel primario, el nivel natural del poder, donde un grupo de personas organizadas y dispuestas a ejercer violencia mandan, y el grupo de personas desorganizadas e indispuestas a ejercer violencia pierden. Tenemos el segundo nivel del poder, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las reglas que nos ponemos nosotros, pero que podemos incumplirlas porque las pusimos nosotros, no están en la realidad. Y después tenemos el tercer nivel, ¿no es cierto?, del poder, que sería ya el poder a nivel espiritual. Y ese ya es otra cosa. Los que juegan en el segundo nivel, como Tere Marinovich y Johannes Kaiser, parecen olvidar que el primer nivel existe, pasarlo por alto, hacer como que no existe. Y la gente que lo sigue nunca va a estar preparada para lo que viene. Porque el primer nivel siempre existe y siempre es determinante. Y lo dejo hasta acá. Un besito para todos ustedes. Más rato subo un video de respuesta a un video del cripto. Y a las 8 de la noche vamos a tener 2 horas de directo de llamados, como lo prometí ayer en el directo que estuve en el Super Ciudadano. Les dije que vamos a tener 2 horas de directo de llamados. Más rato a las 8 de la noche vamos a tener 2 horas de directo de llamados. Un abrazo para todos ustedes, cariño. ¡Mua, mua, 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 mua! Besitos. Y no se olviden compartir, suscribirse, donar, depositar y todas esas cosas que hay que hacer, que ustedes saben ya que hay que hacer. Y ponerle me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Y cuando termine este directo, usted refresca la página y parte de la caja de comentarios y escribe algo. Un besito. Chau, chau.